Bueno, acá hay olor no a partidazo, hay olor a seriaza. Obviamente si yo tengo que elegir uno para que pase, elijo al Toluca porque los Diablos bancaron muchísimo mi canal. Pero lo primero que espero es disfrutar. Disfrutar como ya no puedo disfrutar como hago con los Tigres porque me hice Tigre. Pasó lejos, pero ¿viste? Cuando la agarra el coreano este hay que tener un miedo. Flojo, por ahora flojo, pero bueno, le tengo fe igual. Tampoco paró mucho. Uy, ya. Uy, le dio para abajo. Bueno, tal parece que Los Ángeles no van a arriesgar mucho, van a cuidar esa valla en cero, que no le metan gol de visitante como le pasó ayer al Nashville. Pero cuando puedan. Mmm, cuando les quede, bueno, en este caso no supo aprovecharlo, pero tiene que aprovechar. Hasta que no haya goles, el partido lo va a dominar el Toluca. Esa es la pinta. Bien, Nico, bien, bien. Me estoy haciendo fanático de los remates de afuera de Nico Castro. Igual pasó lejos. En la primera imagen parecía que había pasado mucho más cerca. La que tapó Llorí. Bueno, ya era momento de que haya algo de emoción y era totalmente esperable que la primera emoción la ponga Llorí. Qué arquerazo, por Dios. Qué pedazo de arquero, No me acuerdo quién era el arquero de los Galaxy, pero nada que ver. No va a ser tan fácil para el Toluca como lo fue en los cuartos. Ay, ay, ay. No los habían dejado ni acomodarse acá los periodistas y ya madrugaron. Para cómo viene el partido. Uy, boludo, otra vez están atacando. No está aburrido el partido, es como que me tiene atento, no tengo sueño. De hecho, acá son como la 1 de la mañana acá en Argentina. Y aún así todo no tengo sueño, no me está haciendo dormir el partido. Pero, o sea, hay pocas chances. Pero es como que el juego del Toluca me tiene atrapado. Hasta hubo momentos del primer tiempo donde me olvidé que estaba grabando. Pero bueno, ahora este segundo tiempo pegó primero el Los Ángeles. Mira, otra vez. ¿Qué habrá pasado en ese vestuario, no? Este Tillman ya mandó. Y la tercera fue la vencida para Tillman. No conozco mucho a los jugadores de Los Ángeles, no se las voy a caretear. Pero bueno, a Tillman lo acabo de conocer y me estoy dando cuenta que tiene un aire al de Black Panther, no me acuerdo el nombre del actor. ¿No le dicen Black Panther? Yo lo voy a decir Black Panther. La tercera fue la vencida para Black Panther. Ahora qué loco, ¿eh? Yo me imaginaba que el cero lo iba a romper. Si se rompía, lo iba a romper el Toluca. Y si lo rompía Los Ángeles, iba a ser por un contraataque, una jugada así medio de casualidad. Pero no, el segundo tiempo lo arrancó a jugar, pero con todo. No sé qué le ha dicho el entrenador en el vestuario, ¿no? No sé, pero espero que este gol rompa el partido. Ahora el partido, porque la verdad. No estuvo, repito, no estuvo malo el primer tiempo, pero pocas llegadas. Pero bueno, para como estuvo estos 6 minutos del segundo tiempo, en este segundo tiempo está bien que esté ganando Los Ángeles. Wow. Se despertó la bestia, Así fue el partido de ida contra Cruz Azul.
No lo vi. Pero me imagino que debe haber sido más o menos así. Así como que de un momento para el otro se despierta este equipo y... ¡ah! ¿Cuándo fue la última vez que el Toluca, el Turco... Ah, bueno, contra el América, pero... Sacando el partido contra el América, no sé si hubo muchos partidos donde el Toluca del Turco estuvo 2-0 abajo. Y al final terminó 2-1 ese partido. Así que ojo, ojo que esto no termina acá. Si no, y sí, sí, está bien, hay que revisar porque es todo muy finito. Igual no sé si está adelantado. O sea, con esa cámara no se puede ver. Primero que no sé si está adelantado y después que tampoco sé si participa. Claro, sí, interviene porque no lo deja jugar a Santiago Simón. Pero no sé si estaba adelantado. No sé si no parte atrás de la pelota. Con esa cámara es imposible darse cuenta. Está tranquilo el turco. Para lo que me tiene acostumbrado me sorprende lo tranquilo que está. Y va a ver si participa o no. Fuera de juego está. Lo que va a ver es si interviene. Y para mí sí. Porque no lo deja jugar a Simón. No lo deja jugar a Santiago Simón. Pero no tenés una cámara mejor para ver si con el semejante estadio no hay una cámara mejor para saber si eso no es fuera de juego. Yo pensé que el árbitro estaba yendo a ver si participaba o no. No si era fuera de juego o no. Que a esta altura el árbitro tenga que ir para ver si está o no está en offside. Qué sé yo. Igual me parece que es así, ¿eh? Me parece que ahora sí está viendo eso. Está viendo si participa o no. Que para mí sí, reitero, sostengo mi decisión. Para mí debería ser anulado. ¿Cuánto tiempo se ha perdido? Offside. No sé si era como para perder tanto tiempo igual. No sé si era como para pasar tanto tiempo hablando y revisando. Pero bueno. Finalmente se tomó la decisión que yo creo correcta, así que bienvenido sea. Reitero, para mí la decisión es correcta si es que era offside, porque tampoco puedo corroborar que realmente haya estado en posición adelantada. Con esa cámara es muy difícil ver y me extraña que haya tan poca tecnología en un evento tan importante y en una ciudad tan moderna como Los Ángeles. Que esa sea la única cámara que tienen, la verdad me extraña un montón y me decepciona, no les voy a mentir. ¡Qué golazo, Canelo! Mirá, justo Paulinho, que no tenía ninguna asistencia en todo el torneo, lo llamaron. Asistencia de Paulinho y golazo del Canelo, que no sé a quién se lo está dedicando, pero... Perdón por mi ignorancia, ¿no? Pero... Por lo visto no está siendo fácil jugar este partido para el Canelo, y así todo metió el gol. Un genio. Grande, Canelo. Lindo partido, no te digo, lindo partido. No sé si es partidazo, pero... O sea, no es partidazo porque tuvo pocas llegadas, pero es lindo partido. Igual yo hubiera jurado que el gol del Toluca iba a llegar más en el primer tiempo que en el segundo. Vos decís. No sé si fue falta. Hay una mano ahí puesta, pero es más cuerpo que mano. No lo va a dejar pasar.
Siempre metió el coreano este, Pasa la cabeza, le hizo. Yo ya lo veía. Yo ya lo veía y decía, ay Dios. Ya era para tenerle miedo. Sigo con dudas de si realmente fue falta. No, bueno, acá es muy difícil de darse cuenta. No sé, es muy finito de vuelta, otra vez lo mismo. Otra vez vamos a estar 6 minutos para ver si es o no es offside. Polémico, un poquito polémico también estuvo este partido. Tuvo un poco de todo. Y pase lo que pase, si vale o no vale este gol, la serie sigue abierta. Qué crack que es el coreano ese. Aparte es un tipo que tiene cero haters. La verdad lo de Son es para arrodillarse, para hacer reverencias. No me acuerdo en este momento si Corea... Ah, Corea del Sur está en el grupo de México. Quiero creer que Son está convocado. Quiero creer. Se les va a complicar a los mexicanos, ¿eh? Se les va a complicar a los mexicanos quedar primeros en el grupo. Upa. Y la última, te digo, si llegan a empatar acá se festejaría como si se estuviera ganando. Un empate de visitante, 2-2 con 2 goles. Y encima recuperándolo en la última del partido. Estuvo buena en la anticipación, pero no. No le pudo dar dirección. Bueno, quizá para Los Ángeles antes del partido no hubieran querido un resultado así, un 2-1, ganar por un gol y con un gol en contra. Pero bueno, qué sé yo, teniendo en cuenta que el segundo gol llegó cerca al final, están los dos contentos, están contentos los angelinos. Pero bueno, esto está muy lejos de haberse definido. Ahora hay que ir al infierno a defender esa ventaja y bueno, los que han ido saben que no es nada fácil, así que tal parece, como dije, ¿no? Dije, te tiene pinta de seriaza y así parece que lo va a hacer. Así que bueno, yo por lo general no, cuando hago una reacción, no suelo subir el video si el equipo que ganó no es de un país hispanohablante. Pero bueno, teniendo en cuenta que Los Ángeles, o más bien California, es un estado que está muy cerca de México, existe la posibilidad de que haya mexicanos viviendo en Los Ángeles o bueno, o en California, que, que se hayan enamorado del equipo, aunque no es un equipo con muchos años de historia, pero bueno, puede ser. Hoy había bastante gente en la cancha, así que puede ser que se hayan enamorado un poco de Los Ángeles FC, o viceversa también. Puede haber angelinos o californianos que sean hinchas de este equipo, pero que hoy vivan en México y bueno, y desde hace tantos años que viven en México aprendieron a hablar español y puede que lleguen a ver este video. Así que más que este video lo voy a subir más que nada como prueba, para ver si existe la posibilidad de que a mi canal se pueda sumar un público angelino y californiano. Así que, gente, bueno, si están ahí, bienvenidos al canal. Y bueno, ¿quién te dice? Quizá por ahí en estos días podamos llegar a reaccionar en vivo también a algún partido de los Lakers en la NBA. ¿Por qué no? Por ahí puedo llegar a hacer cosas interesantes con un público, con el público que pueda llegar a ver este video hoy. Así que, nada, me voy a dormir porque ya son las 1:30 de la madrugada acá en Argentina. Muchísimas gracias por el aguante, por haberme hecho ver este partido, que fue bastante entretenido. No tuvo muchas llegadas quizá, pero fue bastante entretenido. Si les entretuvo a ustedes el video, pueden darle me gusta,
suscribirse al canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Si quieren pueden seguirme en Instagram para que estemos más en contacto. Abajo en la descripción dejo todos los links a todas mis cuentas. Será en principio hasta la semana que viene. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos. Chao.